su hijo amado, y siempre estuvo respaldándolo. Yo quiero que leamos pues este versículo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo, su hijo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: hijo, esfuérzate en la gracia, ahí no está hablando de la gracia que es para salvación. Ahí no está hablando de la gratuidad de la salvación. Ahí le está diciendo de el don, el regalo que Dios le dio, el don. Tú tienes un don. Recuerden que a Timoteo Pablo le dice: de acuerdo al don que se te ha entregado y que los hermanos han impuesto la mano en ti y que tú tienes un don. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado dones? ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado talentos, habilidades? Cada persona tiene algo en que puede destacarse, como puede. Algunos enseñarán, otros predicarán, otros no predicarán, otros orarán y estarán haciendo allá. Otros tal vez sencillamente se dedican a hacer la obra sin predicar, y con su acción predican. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, de acuerdo a la gracia que has recibido en Cristo Jesús. Y entonces acá esta tarea nosotros como iglesia la asumimos desde el pastorado. Es como estar escuchando a Pablo diciendo: Pastor Orlando, Pastor Esperanza, de acuerdo al don que se les ha dado. Entonces el versículo 2 dice: lo que has oído delante de muchos de mí, delante de muchos testigos, le dice a Timoteo, ¿qué dice? Esto encarga ¿a quiénes? A hombres y mujeres hoy, ¿cierto? Fieles, que sean ¿qué? Idóneos para qué. Miren, lo que está diciendo es a los pastores, a los hombres encargados, a las personas que Dios ha colocado en un nivel que pueden direccionar, a esos, a nosotros, nos dice Pablo: oigan, ustedes busquen a personas que tengan algunas características como son estas. En esa tarea nosotros estamos. ¿Cómo hacer nosotros para decir: este es fiel, este es idóneo, este no? Sencillamente nosotros trabajamos. Tenemos un grupo, ese grupo de maestras. Nosotros nos reunimos el viernes, las que pudimos, y nos reíamos diciendo: ¿dónde están las maestras? Necesitamos más maestros, no alcanzamos, los maestros no alcanzamos, llevamos tanto tiempo. Pero de todo ese gran liderazgo capacitado, unos se van, otros están de pastores, otros están por allá, ¿cierto? Otros no están. Pero necesitamos nuevamente maestros. Así que empezamos a buscar, a ver, a fulanito, a sutanito, a sutanita, y no se pudo. Sin embargo, la tarea se ha hecho, y es ustedes ¿qué tienen que hacer, pastores? Ustedes que están encargados, dice: encarguen a otros. La tarea del evangelio es la delegación. Diga conmigo: delegación. Es decir, hay alguien encima, manda a este, le dice: mire, usted tiene que predicar el evangelio, y le da unas herramientas, lo capacita, le dice: vaya, y vaya, entonces se capacita. Hay maestros, maestras, y entonces a estas maestras están con la tarea que ¿qué tienen que hacer? Enseñar a otros. Entonces, enseñen a otros. Busquen esas personas, se encarga a hombres fieles, y usted puede leer en este, a ver si es así, sí. En este separador, donde dice principios y valores. Eso hace 13 años, 12, no sé cuántos, que nos sentamos ese equipo de personas a trabajar la visión. Dijimos: hay que colocar unos principios, unos valores que nos manejen, algo que nos regule. Y entre esos principios y valores encontramos uno que se llama idoneidad. Dígale a su hermano: idoneidad. Idóneos. ¿Personas qué? Bueno, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es idóneo? Un idóneo es alguien que está capacitado y
que la verdad es que en griego encontré que no hay una traducción exacta, pero el idóneo es el que es apropiado para, capacitado, que encaje, que se ubique en el. Este tiene una tarea. Si yo mando a Marlene, ¿tú eres buena para las matemáticas? Listo. ¿Para qué no eres buena? Porque para algo serás no buena. cocinar, Geografía. Bueno, yo la contrato allá y le digo, venga, que eso es común en las escuelas. Voy a contratarte como maestra. El perfil de ella es buena en matemáticas, pero yo le digo, no hay vacantes para matemáticas. Los maestros saben que eso es así. No hay vacantes para matemáticas. Ella dice, no importa, yo necesito la vacante. Y le dice, fresca, venga, y la ponen a ella a enseñar geografía. ¿Es idónea? No. ¿Qué es lo que nos toca a los maestros? Ponernos a estudiar en lo que nos salió. No debiera ser la lógica. Debiera ser que yo soy maestra especializada en eso me desarrollo. Pero en un país que toca someternos a lo que sea, entonces contratamos a la maestra de matemáticas que sabe mucha matemática para enseñar geografía. ¿Eso sería idóneo? ¿Ella sería idónea para eso? No, ella es buena para otras cosas, pero ella no es la idónea para enseñar geografía, es idónea para enseñar matemáticas. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es, busca a personas idóneas. Es decir, tú tienes un don, Dios te ha dado un don. ¿Qué don tienes? ¿Qué se te facilita hacer? ¿Qué puedes hacer? Algunas dicen, miren hermanos, yo la verdad empecé, y en alguna ocasión yo quise hacerlo de todas las mujeres, bueno, casi todas, hacer arreglos florales. Yo quiero aprender floristería. Me metí al curso. Sorpresa, cuando llegan todos esos ramos tan hermosos y llega el mío, yo dije definitivamente, yo no, hasta comprarlas puedo, pero de ahí para allá, hasta meterlas en un florero, pero de ahí para allá no me piden. Así que si van a contratar floristas, hermanos, estoy negada para eso. Dios nos ha hecho idóneos. Y el Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo busca a personas idóneas. La pregunta acá es, ¿quién es el idóneo? ¿Cuándo puede ser idóneo? Entre esos principios queremos sostenernos. Hermanos, las maestras que hoy tenemos, Lucélida, ¿de dónde salió? ¿De una escuela? Empezó en un grupo, ¿cierto? Luego entonces empezó en la iglesia y empezó a tomar las escuelas, terminó las escuelas y dijimos, oiga, venga, esta es como buena para enseñar, hermano, ¿usted no quiere enseñar? Y ella toda, sí, feliz, bueno, ¿cierto? ¿Cuántos años hace que tienes tú las escuelas? Como 3 o 4 años que las está dirigiendo y está ahí al frente de eso, ¿cierto? Y entonces dijimos, termina un ciclo de escuelas, ¿quién salió buen maestro? Siempre hay una evaluación, siempre, y nosotros estamos pendientes. ¿Sabe quién expuso muy bien? ¿Saben quién pudo? ¿Sabe quién puede ser? Perfilándonos. El otro día tuvimos una reunión de líderes, que estaban todos los líderes, y destacamos a alguien que perfilamos y dijimos, puede ser. Solo tiene un problema. Puede venir un domingo sí y otro no, pero le vimos buen perfil. No está al lado mío, pero bueno, ahí se los digo. Mejor si está al lado mío. Pero hay que empezar a detectar, y eso es lo que la tarea que nosotros tenemos. Ahora el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, busca a hombres que tengan 2 características, y he hablado de idoneidad. Pero hay otra característica que debe tener. ¿Cuál es? Fidelidad. Una característica que realmente siempre está relacionada con Dios y su palabra. Cuando usted dice, es que ella me es fiel, eso no es cierto.
ella me es leal. Con las personas somos leales, pero realmente la fidelidad tiene una relación con Dios. Y no es que nosotros somos fieles, es que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted ve la mano maravillosa de Dios haciendo un milagro, usted dice, es que Dios es fiel. Pero realmente usted no tiene que reconocer que Dios es fiel porque hizo eso, sino porque Dios es fiel, no a usted, sino a su palabra. Lo que Él lo dice, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando empezamos a buscar a quién graduamos, a quién le damos el título, miren hermanos, acá empezaron muchos, pero algunos se quedaron en mitad de camino. Siempre hemos tenido algunas dificultades y es porque yo no me gradúo si yo estuve o si yo no hice. Esta vez, hermanos y hermanas, vamos a ser más rigurosos. Dijimos no si faltan 3 veces. Una escuela de 12 clases que falten 3 veces está diciendo que ha perdido más del 20%. Y entonces, ¿qué tipo de líderes queremos sacar de las escuelas? Si se deja un trabajo y usted no lo hace, ¿cómo pretende que nosotros digamos va a terminar la escuela con título de liderazgo? ¿Qué tipo de líderes estamos queriendo? Gente que, como dice la Escritura, sea gente fiel, que conoce la Escritura, que sabe la Escritura y que puede hacerlo con toda dignidad. Que se pare y diga, yo me gradúo, hoy termino mis escuelas, cumplí con mis tareas, cumplí con mis trabajos, cumplí con el horario. ¿Saben, hermanos? Estudiantes que llegan media hora tarde, que se pierden media clase. Pregunto yo, ¿serían buenos líderes? Si no empezamos desde fundamentos a colocar unas bases y a decir, acá hay un horario, la clase es a las 8, si usted llega a las 8:30 ya perdió la clase, ya es sin asistencia, y si usted perdió, hermanos, tenemos que aprender algunas disciplinas. Cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, está hablando de muchas, digamos, usa muchas analogías. Si usted ve en el capítulo 2, más adelante, el apóstol Pablo habla seguramente o presenta al creyente de algunas maneras. 7 aspectos para destacar en todo segundo de Timoteo 2. Lo presenta, por un lado, como hijo, en el verso 1 que le habla a Timoteo, luego como soldado en el verso 3, como atleta en el verso 5, como labrador en el verso 6 y como obrero en el verso 15, ¿cierto? Como vaso en el 21 y como siervo en el 24. Hay 7 analogías que deben darse en cada creyente. Un cristiano debe ser como un hijo y ese hijo tiene unas características. Un cristiano debe ser como un soldado y ese soldado tiene unas características. Un cristiano debe ser además como un obrero y es como un atleta, ¿cierto? Pero quiero destacar el versículo 15, hermanas y hermanos estudiantes. Esto es para ustedes, aunque es para todos, perdónenme, pero quiero hacerle énfasis a ellos. El versículo 15, por favor. Procura. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan sobre palabras, la cual de nada aprovecha. El verso 15 dice, por favor leámoslo todos si podemos. Quiero que me colabores. Ya voy a leer el texto, tan pronto termine, colabórame con eso. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos y hermanas, procura. ¿Cómo? Con diligencia. ¿Qué procuras? Presentarte ¿a quién? A Dios. ¿Como qué? Como obrero. ¿Que qué? Que no tiene de qué. Ahora sí, colabórame. Alfonso, vamos a ver este video.
¿Me colaboran con el video? Bueno, es una forma que se debe respetar de cada quien, en una cuestión que es muy personal, ¿sí? Y debe dársele el respeto a eso. Estoy de acuerdo con todas las posturas que ellos tengan y los beneficios que estén recibiendo. Hay que apoyarlos a los heterosexuales. Pues yo soy de las personas que piensa que cada persona o personalidad tiene su propia expresión, ¿no? No juzgo a nadie, no me burlo de nadie, la libre expresión, pero ante todo el respeto entre las personas. Eso es lo que yo pienso de ellos. ¿Estás de acuerdo o no o con los heterosexuales? Pues en realidad son muchas cosas, ¿no? Porque yo puedo tener a personas muy queridas heterosexuales y no puedo dejar de quererlas por ser heterosexuales. No hay que apoyarlo porque si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, imagínense cómo va a estar de acuerdo con esa gente. No está de acuerdo con los heterosexuales, eso. No está de acuerdo porque Dios eso es abominación a Dios. Usted no está de acuerdo con eso. Bueno, eso ya es esto. Cada cual tiene su sexo, pues que mire cómo responde por su personalidad. La verdad, no estoy de acuerdo con la heterosexualidad. Estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Dios creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. Allí en ninguna parte dice que creó heterosexuales ni nada, creó hombre y mujer. Hombre y mujer son dos sexos, masculino y femenino, nada más. Entonces, hay que respetar los lineamientos de los principios bíblicos, lo que dice el Génesis. Porque dice a su imagen y semejanza los creó. Entonces, ¿cómo decir que un homosexual o una lesbiana se parece al género o a Dios como ha tenido a Dios? Eso es imposible. O es hombre o es mujer. Yo pregunto, ustedes por favor no contesten duda. Piénselo usted. ¿Usted está de acuerdo con los heterosexuales o no? Alguien dijo, la ignorancia es mejor confesarla que inventar. Desde la iglesia se debiera propiciar la enseñanza, y a veces creemos que hay temas que son de afuera y que no son de adentro. ¿Cómo van a hablar de sexualidad en la iglesia? Por eso, por no conocer la palabra, se cometen bochornos. Para mí esto es una vergüenza que esté rodando en Face. Que podamos hablar en nombre de Dios y de la iglesia cuando ni siquiera nos hemos tomado la molestia de averiguar qué es un heterosexual. ¿Alguien puede definírmelo, por favor? Aquellas personas que tienen o gustan de varios sexos, como femenino. A ver, despacio. Somos los normales. ¿Sí, verdad? Aclara. ¿A qué se refiere? Y es que hay una gran ignorancia. Tomamos la palabra de Dios para defender, pero ni siquiera tenemos los argumentos. El apóstol Pedro, en su primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 13, el versículo 15, dice que puedas presentar defensa de tu fe, que tengas las razones. No es decir es pecado. ¿Saben que el grandísimo pecado de la iglesia es nombrar a todo pecado? Y entonces no sabemos qué es, pero sabemos que es pecado.
La Biblia lo condena, Dios lo condena, pero realmente ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Tomamos la Escritura como el pretexto para condenar a Raimundo y todo el mundo. Y no nos tomamos la molestia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, y yo se lo digo a ustedes estudiantes, hoy más que nunca, específicamente los que terminaron liderazgo, no se ha visto nada al terminar liderazgo. Estas escuelas son simplemente lo básico. Lo básico. El hecho de que usted haya sido capaz de pararse acá y que usted maneje un público es solo índice de que usted tiene que estudiar, hermano. Que usted no puede pararse a presentar defensa de su fe si no conoce la Escritura. Que usted no puede ni debe opinar siquiera si usted no conoce un tema. Estaba justamente en el cementerio el día que hubo el funeral del pastor que se murió de Casanare, para el que se está pidiendo ofrenda para la viuda, y estaba en eso y yo me senté a hablar con una esposa de un pastor de nuestra iglesia cruzada y hablamos de lo doloroso que es la muerte. Entonces se me ocurrió decir, me parece que en este momento lo más práctico, y a mí que me creen, se evitan un gasto enorme, se evitan un dolor, porque en los funerales que yo estoy, como que lo más doloroso es meter el cuerpo allá y tener que, mientras que la cremación eso es, lo meten, chao y ya, se fue, ¿sí? Y estábamos hablando de eso y me dice la pastora, eso es antibíblico. Usted como pastora, ¿cómo puede decir eso? Le dije, no es antibíblico, primero porque es bíblico, está en la Biblia. Si está en la Biblia no es antibíblico. Segundo, usted no puede decir que la cremación es pecado si no conoce las razones. El único versículo que habla de quemar los restos y de que Dios castigó a un pueblo por quemar los restos de un rey está en Amós. De eso se hizo toda una doctrina. Y le digo, ¿y qué de los que murieron quemados por causa de Cristo? ¿Y qué de los que mueren en un incendio? ¿Y qué de? Entonces lo que nos toca llegar es a analizar cuál es la razón por la que el Señor se enojó. Y es sencillamente por el desconocimiento y el agravio que se le hizo a una persona, a un rey, porque estaba prohibido que un rey fuera quemado. Pero el problema no fue que lo quemó. Algunas partes de los estudiosos dicen que en su venganza el rey que subió lo que hizo fue sacar los restos y quemarlos. Eso fue una ofensa a la humanidad de ese ser humano que ya había fallecido y a su gente. Eso era una humillación. ¿Cuál sería el pecado? ¿Sería porque lo quemaron o sería por las acciones que invitaron a quemar? Cuando yo hablo, o cuando el Antiguo Testamento hablaba de la casa construida, del templo construido, ¿de qué estaba hablando? De una casa literal, el tabernáculo que cargaban, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ¿de qué está hablando la casa de Dios? ¿Quiénes son la casa de Dios? Dice la Escritura que nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas, que hacemos parte de la casa de Dios. Pero cuando yo tomo el texto, como ese es el libro, no sé, las hermanas creo que algunos hombres son expertos en querer hacer algo nuevo, y entonces dice en la cocina, entonces dice, voy a hacer un plato, y se busca qué plato hacer, y coge el recetario de cocina y empieza a buscar las recetas, ¿cierto? Cuando pasa eso, entonces ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a coger muchas veces la Biblia como la fórmula, como la receta. Y entonces creemos que lo que estamos tratando de hacer es, vengan,
busquemos la receta. Y preciso encontramos textos que nada tienen que ver y los aplicamos. Hermanas y hermanos líderes, la escritura no es de leerla, la escritura es de estudiarla. Se necesita en este momento, se necesita gente que sea capaz de argumentar. ¿Cuándo aclarar qué es heterosexualidad? Es cierto, la heterosexualidad tiene que ver con la atracción al sexo opuesto. Es decir, como dijo alguno, que sí, todos somos, bueno, todos no, yo no sé todos, pero en las personas que pensamos lo mismo, nosotros, vamos a hablar de la pareja, somos heterosexuales, porque él tiene un sexo masculino y yo un sexo femenino, y hay una atracción mutua en un sexo opuesto. Eso es el heterosexual. Ese es el heterosexual. Por lo tanto, lo que ellos condenaban era condenarse en ellos mismos sin saber que otra cosa es la homosexualidad, que otra cosa es la bisexualidad, que otra cosa es el transsexual, que otra cosa es... Y no me pregunten porque hoy en día es tanto el lesbianismo, ¿cierto? Todas esas, digamos, tendencias, ¿cierto? Que una cosa es el sexo, que otra cosa es el género, que otra cosa es las tendencias, ¿cierto? Todas esas cuestiones que el cristiano, antes de hablar, sencillamente, si usted como yo no podemos definir todo eso hoy, podemos invitar a una persona bien especial que conozca de todo eso y que nos instruya, ¿cierto? Que nos cuente, que nos diga cuál es la diferencia entre el transexual, todas esas cosas, homosexual, bisexual, creo que eso sí lo tenemos, son términos claros, para que nosotros presentemos la defensa clara. Y no empecemos a juzgar. Es que ni aún sabiendo, hermanos y hermanas, que este o esta es o no es, a veces uno tiende a decir, yo digo de manera equivocada, entonces yo soy el perfecto. Entonces yo prefiero decir, equivocados o no, lo que la Biblia dice es esto. ¿Ah? Y presento defensa de lo que yo he estudiado, de lo que yo he analizado. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, tiene esos verbos que a mí me parecen muy importantes, y cuando él empieza a decir, tú, pues, ¿qué dice? El primer verbo que hay ahí en ese texto dice, procura, ¿cierto? Procura. ¿Qué es procurar? Esforzarse. Procurar es buscar que se den las cosas, hacer puente entre lo imposible para que sea posible, hacer inquirir, investigar, esforzarse. La diligencia tiene que ver, tú procura con diligencia. ¿Qué es una persona diligente? Activa, ¿cierto? Que busca. Dice, tú procura con diligencia, no seas perezoso, dice Pablo en otra escritura, sino diligente. Es decir, haz las cosas que tienes que hacer. ¿Saben, hermanos? El negligente es el que se le dice, mañana toca hacer esto. Ah, sí, y llegó mañana y hiciste, ya voy a hacerlo. Dice con diligencia, esfuérzate, haz un poquito más, saca tu ánimo, tú procura con diligencia. Es decir, tú investigas, tú buscas, tú inquieres, tú haces pesquisa, también es una traducción que encontré de procurar, con esfuerzo. Diligencia es con esfuerzo. Es no sencillamente, sí, toca traer eso que es pesado. ¿A quién le decimos?
¿Saben? Nos encontramos con algo organizando en el equipo de mujeres que estamos organizando. Decíamos, bueno, listo, tenemos que hacer un equipo para llevar equipo de sonido, para organizar, para la parte de logística. Siempre buscamos unos hombres y allá se encaraman los hombres y colocan que el bafle de allá y siempre no se puede ir un grupo de mujeres adelante porque necesitan un hombre para que les amarre. Yo les decía, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Cuando yo busco siempre para diciembre, ¿quién me ayuda a organizar acá y a decorar? Siempre decimos un hombre. Y siempre termina Blanca encaramándose, Dora por allá, Dolly por allá. Y yo digo, y venga, y me gustaría poner... Ser diligente es hacer un esfuerzo más de lo que podemos. ¿A qué conclusión llegamos? Vamos a hacerlo nosotras. Dijimos, Jenny, tú te encargas de sonido. Si acá tienes que preguntarle a Alfonso que dónde se mete el cablecito, que cómo esto, que si maneja, que si... Tú encárgate de eso. Encárgate de saber que tenemos que llevar unos cables y que tenemos que llevar unas extensiones. Anota, preguntemos todo, pero nos vamos a depender. ¿Cuántas dicen amén las mujeres? Vamos a depender. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las mismas capacidades y habilidades. Porque tenemos los dones y talentos que sencillamente tenemos que desarrollarlos, que tenemos que hacerlo. Y lo que la Escritura dice, ¡ay, diligente! Entonces, si no estuviera en un lugar un hombre, nosotras nos echamos a morir. Que gloria a Dios por los hombres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Que bendecimos a nuestros hombres. ¿Cuántas dicen amén? Que son una bendición. Pero que si no... Diligentes. No lo he hecho nunca. Nosotros decíamos eso. Siempre hemos esperado. Ahora llegó el momento de que háganlo. Conecten un cable. Esperamos, hermanos, por favor, nos perdonen si quemamos los equipos. No, mentira, no lo vamos a hacer. Sí, esperamos, pero necesitamos empezar a decir, miren, la Escritura dice que usted predica el Evangelio, pero que si usted no predica, las piedras hablarán. Es decir, Dios siempre tiene segundo plano. Entonces, hermanos, seamos diligentes, hagamos las cosas, hagámoslas. Si nos salen mal, gloria a Dios, aprenderemos que nos toca seguir insistiendo, que hay que aprender, que hay que hacer. Y estoy hablando esto porque los hombres también, hay cosas que también tienen que mirar a ver si pueden hacer sin nosotras, ¿cierto? Porque Dios nos ha hecho personas valiosas a todas, con capacidades. Todas las personas tenemos diferentes habilidades, que sí, que los hombres tienen unas características diferentes a nosotras. ¿Y qué necesitamos? No podemos decir, sí, necesitamos, hermanos, ¿cierto? No podemos echar abajo lo que Dios hizo, pero lo que está diciendo es, hagan las cosas diligentemente, es decir, esfuércense. En muchos casos, ¿cierto? Pero como no estamos hablando de hombres y mujeres, dejemos que los hombres y las mujeres seamos, ¿qué? Diligentes. Diligentes es hacer todo esfuerzo con esmero. Pero ¿cuál es para qué? ¿Qué es realmente el objetivo? Procura con diligencia, ¿qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Presentarte. Es decir, Dios está presente. ¿Y qué tienes que hacer? Empieza a llamar lista. ¿Cómo te vas a presentar? Procura diligentemente presentarte. ¿Presentarte ante quién? El grandísimo problema de los predicadores, en general hablo, es que estamos buscando a quién agradarle. Y entonces yo empiezo a preguntar, ¿y si digo que es pecado, no será que se me va la mitad de la iglesia? Y entonces busco presentarme ¿a quién? Pero es que si llegan a saber la verdad,
Porque a quién no le gusta que le... ¿Sí? Que el pastor me diga, hermanos, agradecemos a la hermanita que ha sido y eso la subimos. ¿Sí? Uno honestamente que se siente... Yo le decía a alguien, yo recuerdo muchísimo mis primeros mensajes y cuando la primera vez que creo que me invitaron a una iglesia, que por la gracia de Dios me invitaron por allá a predicar, yo prediqué. No tenía como mucho bagaje en esto de hablar en público ni nada. Cuando terminé, sentí como que, descansé. Y cuando salí, hermanos, se me acercaba la gente, pastor, ¿qué mensaje? Y yo, y el otro, pastora, ¿cómo la usó Dios? Y yo, me sentí, hermanos y hermanas, también, que dije, soy buena predicando. De aquí en adelante se me van a abrir puertas, porque, y entonces empiezan a darme las palabras proféticas. El Señor te va a llevar a miles de mujeres. Yo no estoy diciendo que no, si Él lo quiere hacer, que lo haga. Pero en ese momento me di cuenta que tuve que ir a decir al Señor, Señor, no quiero hablarle a miles. Quiero que a 5 que le hable sean transformadas para tu gloria. Que a 10 que le hable tú obres y tú hagas. Porque no quiero estar presentándome aprobada ante tantos hombres y, como dijiste tú, presentarme delante de Dios y que me digan, hablabas muy bonito, era muy chévere, la gente se sentía cómoda, te admiraban, pero ¿qué es aprobado? ¿Qué es aprobado? Pasó la prueba. ¿Qué ha pasado? Estos hermanitos, estas hermanitas han pasado una prueba. Algunos presentaron exámenes, otros han presentado bosquejos, algunos de ellos predicaron, ¿no? Hicieron un trabajo homilético y algunos lo hicieron muy bien y se destacaron y uno dice, ¡wow! Y es para colmo, ahí hubo como estaban evaluando como 4 personas y estaban ahí todos y eso, estaban nerviosos y les fue súper. Fueron aprobados. Ustedes todos aprobaron la teoría, hermanos. Pero de ahí para adelante es donde empieza, ¿cierto? Tú decías, estamos empezando. Pero el empezar no es decir, no. Cuando hablamos de líderes eficaces, inclusive es una palabra que ya suena cacho. Yo soy líder. ¿Líder de qué? Yo la verdad he preferido obviar la palabra líder, porque líder es alguien que siempre lleva seguidores. Y de una u otra manera todos tenemos seguidores, ¿cierto? Pero un mentor me parece a mí más bíblico. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Estuvo al lado de ellos y caminó junto a ellos y les sirvió a ellos y les enseñó a ellos, y solo se fue y los dejó. Pero cuando se fue y los dejó, les dejó ¿a quién? Eso se llama mentoreo, discipulado. Mientras que el líder es como Sergio, que dice, yo soy líder de alabanza. Mentiras. Sí, yo soy líder. Y pareciera ser que se nos diera un... Hermanos, lo importante en la iglesia no es el cargo.
El cargo tenga o no tenga, lo importante es la labor que usted hace. Cuando veo esto, entonces dice, preséntate ante el Señor, pero ¿cómo debes presentarte? ¿Aprobado qué? Primero hay una palabrita ahí. Preséntate al Señor como obrero. ¿Qué es un obrero, hermano, hermana? No como doctor. O sea que mis títulos y mis cargos no me sirven. Bueno, yo les decía, hermanos, bonito, guarden ese recuerdo. Yo tengo todos mis certificados de Instituto Bíblico, tengo todos mis papeles, pero yo sé que eso no me sirve para nada, que es mi situación frente a quién, a Dios. El pastor puede ver en usted un muy buen líder. Hermano, usted no sabe las estrelladas que nos hemos pegado. Nosotros echamos, uy, este va para... Y empezamos, cuando nos dimos cuenta, y empieza, pastor, ¿dónde está el discernimiento? Porque usted puede poner una cara muy bonita, yo puedo poner una cara, pero ante quien debemos ser aprobados, es decir, tenemos que pasar, la prueba es ante quién, ante Dios. Ante Dios, preséntate, procura con diligencia, es decir, que cuando tú vas a presentar el examen del ICFES, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer? Yo lamentablemente no estudié, digamos, de los ciclos normales. Yo tenía 12 años cuando tuve que dejar mi bachillerato, en ese momento segundo bachillerato, ya no era séptimo, entonces era segundo bachillerato. Yo tuve que dejar, tenía tal vez 12 años, algo así, no seguí. Después ya con el tiempo pues yo empecé a trabajar, a tal, me casé, entonces no pude seguir estudiando, era otra época, ¿no? Entonces como no seguí estudiando, yo dije no, ni modo, primero los niños, y entonces entraron a estudiar los niños, y entonces fue cuando me entró la arrebato y dije tengo que validar el bachillerato. Me metí a un instituto a validar, y entonces me di cuenta que no se necesitaba ni siquiera el estudio de allá, porque tenía que pagar un poco de plata para que me dijeran que había estudiado, cuando solo tenía que pagar en el ICFES el examen para que me aprobaran. Y cojo libros y libros y libros, y cogí toda el álgebra, y entonces que era lo que más duro me daba, porque para matemáticas nunca he sido buena. Entonces me dediqué a hacer ejercicios, a mirar respuestas, a volver a hacerla, y me dediqué, compré cuánto libro de cultura, compré cuánto test, me meto a estudiar. Y yo dije, Señor, de que yo me gradúo. Y entonces yo, como siempre, tentando al Señor, no, es que no es. Señor, si yo llego a pasar el ICFES, me meto que es que a Instituto Bíblico. Pues el Señor, adivinen qué hizo. Cuando fui a ver, fue el mejor puntaje en ese momento de todos mis compañeros. Y entonces me tocó meterme a estudiar Instituto Bíblico. No, la verdad. Yo dije, uy, ahora cómo le digo que no. Entonces, que no tengo para nada intención de eso. Me tocó. Porque pues a mí siempre me enseñaron que es que tocaba cumplirle a Dios, y que si no, mejor dicho, terrible. Entonces me metí a Instituto Bíblico. En Instituto Bíblico empecé, hermanos y hermanas, una competencia macha. ¿Por qué? Porque estaba mi esposo. Entonces en el Instituto Bíblico decidí ser la primera, la mejor, porque eso sí, siempre nos enseñaron que la competencia por encima de todo, y le decimos a los niños que tiene que ser el primero, y nunca nos dicen
Eso no tiene que ver si tú eres el primero, si ocupas el primero, el segundo, lo que importa es lo que aprendes, lo que vales. Y entonces empieza. Un semestre lo ganaba una chica, ocupaba el primer puesto, al otro lo ganaba yo. En el tercer semestre, el Señor me hizo un llamado en una clase, me acuerdo tanto, de adoración. Y el Señor me dio una palabra. Y fue cuando yo, que nunca podía hablar en público, nunca, porque yo no podía hablar delante de dos personas porque era terriblemente tímida. El Señor lo hizo, pero en ese tercer semestre llegó un profesor que me colocó 0 en una nota. Y me colocó 0 porque yo le dije que aprendiera a ser profesor, que se tomara una clasecita de pedagogía, que no fuera atrevido, que no estaba con la escuela. Entonces yo le dije, hermano, si usted va a ser profesor, hágalo bien. Pues el hermanito me puso bien bravo. Y en mi primera evaluación me saco 0. Y empiezan mis notas en tercer semestre. Yo decía, no, yo lloraba porque no podía ser que me bajaran del primer. Hermanos, y fue cuando el Señor me dijo, el ministerio no es de competencia. Esto no es para que compitas. Y empieza el Señor a tratarme. Entonces fue cuando el Señor empezó a hacer un llamado. Y ya el Señor ahí fue haciendo cosas. Y entonces me dijo, no, aquí no estás para competencia. Porque acá es para una tarea de obrero, de mucho esfuerzo, sí, de mucha dedicación, de mucho trabajo. Hermanos y hermanas, no creen que predicar la palabra es coger el texto. Yo le decía a mi madre, mami, yo tengo un problema, y es que yo duro horas y horas y horas preparando un mensaje, y cuando me paro frente al público me doy cuenta que no tengo claro nada, y que me toca decirle, Señor Espíritu Santo, dependo de ti, porque muchas veces el bosquejo lo miro y dije, nada de eso dije. Y entonces es cuando, hermanos y hermanas, tenemos que llegar a la conclusión que la dependencia es del Espíritu Santo. Que Dios haga en nosotros, que podamos presentarnos ahí. ¿Para quién estás? Estás predicando para el hermanito. Muy buen mensaje, pastora. Gracias, hermano, gracias. De verdad que nos bendicen, porque también que nadie le diga, oiga, cierto, el Señor también nos utiliza para bendecirnos. Pero la pregunta es, lo que prediqué, lo dije delante del Señor. Preséntate ante el Señor. Procura presentarte ante el Señor como ¿qué? Como obrero. La razón por la que debes capacitarte, la razón por la que tienes que hacer, es que tú eres un obrero. Pero a mí me encanta, y esto, mis hermanos estudiantes, es bien hermoso, y es el siguiente texto, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque usa bien la palabra. Porque usa bien la palabra. Bien la palabra. Es decir, cuando Timoteo tenía un problema porque había muchas sectas, muchos falsos maestros, ¿cierto? ¿De qué no tengo yo que avergonzarme? Y es que el texto original dice que traza bien la palabra. ¿Qué es trazar? Queridos estudiantes, cuando se habla de usar o trazar bien, que es el verbo original, es hacer un corte correcto. Ese es el original. Trazar correctamente. Es hacer el corte correcto. Cuando los estudiantes de medicina entran a estudiar medicina, difícilmente pueden estudiar medicina contándoles lo que es el cuerpo, sino que a ellos se les lleva frente a un cuerpo. ¿Para qué? Para que aprendan a hacer cortes e incisiones
en el lugar preciso. Para que si alguien cogió el bisturí y cortó donde no debiera cortar, ¿puede qué? Es a eso a lo que se refiere. Si hay un médico, se le enseña a hacer incisiones precisas, cortes precisos. El que estudia medicina sabe que hay diferencia entre un hígado y un riñón. Sabe que no es lo mismo el intestino grueso que el delgado, aunque sean juntos intestinos. Saben que no es lo mismo una vena que una arteria, que tienen similitudes. El que traza la palabra de verdad debe saber las diferencias que tiene la Escritura. Debe saber cuando un texto lo puedes aplicar literalmente, cuando el texto dice esto. A nosotros nos enseñaron, bueno, eso ya es más avanzado y eso, pero a cortar las perícopas, a decir hasta acá viene, porque acá viene un verbo, que este verbo hace que el verbo anterior no pueda ser así, sino que este verbo hace. El texto original dice esto, pero en el texto tal no dice, porque es que se aludió, porque saben, hermanos y hermanas, cuando usted se pare frente al público, usted tiene que saber que lo que usted está diciendo es porque usted lo sabe. Y si no, digan, no sé. ¿Qué es un heterosexual? No sé. ¿Está de acuerdo? No sé. Pero como nosotros somos, y eso nos pasa en la iglesia, somos expertos en predicar lo que no. Mis queridos estudiantes, procuren presentarse aprobados, obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad, y que el Señor mismo les dé la aprobación, aunque la iglesia entera los tilde de herejes. Usted pueda decir, Señor, yo hablé que tú eres mi rey. El otro día yo estaba orando, yo le decía, hablando en estudiar, me quedé un día en el apartamento y me puse a orar y yo, Señor, y pensaba en tantas cosas. En un momentico dije, Señor, gracias, porque sé que tú no me has salvado por lo que soy o por lo que hago, pero estoy segura que si tú hoy me pidieras que rindiera cuentas, lo único que sé es que he creído que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, y que por lo tanto, Señor, por tu gracia soy salva. Y he aprendido a que la palabra toca exponer lo que estamos seguros y seguras, sin temor alguno, aunque te tilden. Que el Señor llene a estos estudiantes del Espíritu Santo, que el Señor les capacite, que el Señor les ayude, que cojan la Escritura, que investiguen, que tomen el texto bíblico, que miren las concordancias, que miren los comentarios, que miren los diccionarios, que investiguen qué dice el hebreo, que investiguen qué dice el griego, que se vayan al texto y que no le tengan miedo a preguntarle al texto, porque tienen que enseñar la palabra de verdad. Que Dios les ayude, mis hermanos estudiantes. Que Dios ayude a la iglesia a capacitarse para que podamos presentarnos delante del Señor aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque hemos trazado la palabra con rectitud. ¿Quiere ponerse en pie, hermano o hermana? Que el Señor Espíritu Santo nos bendiga. Que el Señor Espíritu Santo nos llene. Yo quiero hoy bendecir a estos estudiantes y a los que van a venir. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, declaramos que tu palabra hará lo que tiene que hacer. Y como dice la Escritura, Señor, esos estudiantes serán diligentes, procurarán, Señor, presentarse aprobados ante ti, procurarán, Señor, dar palabra, dar testimonio, procurarán, Señor, como dice Timoteo, Dios, que puedan presentarse, como dice Pablo, Señor, aprobados delante de ti, porque trazan la palabra de verdad. Enséñanos, Señor, enséñanos, danos de tu presencia. Por nosotros mismos no lo podemos hacer, por nuestras capacidades y nuestras habilidades nada somos, Señor. Nos hace valiosos tu hermosa presencia.
Gracias, Señor Espíritu Santo. Llénanos de la sabiduría, llénanos de la interpretación, Señor, interpretación seria, verdadera, Señor. Déjanos interpretar la Escritura como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Señor, llena a todos estos estudiantes para que busquen, para que insten, Señor, para que al hablar tu palabra, Señor, tengan argumentos de defensa de su fe, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Hermanos estudiantes, queda una tarea: continuar estudiando, continuar investigando, continuar la carrera a la que hemos sido llamados, que Dios mismo se encargará de enviarnos en su momento justo, aunque ya nos ha enviado, porque dice la Escritura que Él será quien hable por nosotros. Pero no se confíe en quien hable, porque seguramente hablará lo que usted sabe. No le va a adivinar, no le va a decir nada. Usted tendrá que estudiar y el Señor le revelará lo que tiene que decir. Mis queridos hermanos que están atrás de esa segunda línea de hermanos estudiantes, quiero invitarles a que inicien sus escuelas agosto 4 a las 8 de la mañana. Por favor, inscríbase. Hermanos que terminaron liderazgo en las escuelas anteriores y no han hecho escuela de proyección ministerial, cordialmente invitados, invitadas para que se inscriban. Necesitamos líderes eficaces, llenos del Espíritu Santo. Estamos en busca de ellos, de ellas. Así que, hermanos y hermanas, a buscar diligentemente el capacitarnos para que el Señor pueda usarnos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por haber compartido este espacio en el que el Señor nos ha bendecido con su palabra. Pero quiero además decirle que si usted no ha hecho escuela, no tiene escapatoria. Igual tiene que ser aprobada y aprobada por Dios. Así que anímense, que el Señor me les bendiga, hermanos. No se vayan, escúcheme bien, no se vayan sin comprar la lechona. Compramos una lechona de 180 puestos. Pero pónganme atención. Carolina, vete para atrás, pones una hoja y anotas. Escúchenme bien, hermanos, los que van a salir. Vete para atrás, ¿ya?